Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. El propósito de nuestro programa es ayudarle a encontrar libertad en Cristo de aquellos pecados que fácilmente atrapan nuestro corazón. Nuestro tema de hoy, la murmuración. Regálenos su atención y descubramos juntos las huellas de libertad que Dios nos ofrece de la murmuración. Permítame preguntarle, ¿suele usted quejarse fácilmente del clima, de la comida, de su vehículo, de su casa, del vecindario donde vive, de la ciudad en la que vive, de nuestro país quizás? ¿Es usted una persona que expresa sus molestias a nivel de pasillo y entre murmullos allí en su trabajo o con sus vecinos? Quizás usted tiene por costumbre censurar los defectos ajenos a espaldas del interesado, es decir, cuando le molesta algo, siempre tiene algo que decir en contra de otro individuo, pero lo hace a espaldas de esta persona. ¿Suele usted quejarse de su jefe o de sus padres, de sus líderes en la congregación donde asiste, de aquellos que desempeñan un rol de autoridad sobre su vida? Si somos honestos y contestamos con sinceridad a estas preguntas, llegaremos a la conclusión que todos, al menos una vez, hemos sido atrapados por la murmuración. Desde el simple comentario que hacemos para quejarnos casi inofensivamente por algo que nos molesta, hasta aquellos niveles de murmuración que generan amargura y verdadero sentido de insatisfacción en el corazón, todos hemos murmurado. Tanto que podríamos ser verdaderos esclavos de las musitaciones, como le llaman los psicólogos a ese murmullo entre dientes que se da por causa de la murmuración. La Real Academia Española define murmuración como conversación en perjuicio de un ausente, pero ellos también definen el verbo murmurar como hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. También lo asocian con censurar las acciones de otro cuando está ausente. Pero ¿cómo es que se manifiesta? ¿Cuáles son los rasgos de la murmuración? Permítanme hablarle de algunos de ellos. Mire, cuando usted y yo creemos tener derecho a censurar las acciones de los demás, comunicando nuestra molestia a terceros, mucho cuidado, estamos cayendo en murmuración. O cuando expresamos nuestro malestar o disgusto con las personas incorrectas y en ambientes incorrectos, que no tratamos los temas con los que realmente interesa que tratemos estas situaciones, entonces estamos cayendo en murmuración. También cuando nos valemos del murmullo para hacer ver nuestro descontento en relación a una situación, personas que se juntan en un lugar, bajan el tono de su voz y están insistentemente hablando así en bajo tono sobre sus incomodidades. O cuando nosotros procuramos herir el crédito de alguien más que creemos que esos comentarios son justificados y queremos herir su crédito porque queremos dejar en evidencia un defecto, allí hay murmuración. ¿Y qué podríamos decir de ese eco permanente de protesta que algunas personas llegamos a tener? Si hay un eco permanente de protesta, hay murmuración. Por eso, permítame comentarle lo siguiente, ¿cómo lo ven algunos expertos? Pues la psicóloga y escritora Fran Ferder dice en su libro Palabras hechas amistad que la murmuración es una celotipia disfrazada, es decir, que hay personas que realmente tienen una crisis de celos y debido a eso murmuran. Un libro del siglo pasado, allá por 1917, fue publicado Las Crónicas de Marianela, y el autor, que es anónimo,
dejó un capítulo entero que tituló Pequeña defensa de la murmuración. Y en este capítulo dice cosas interesantes, hasta cómicas, por cierto, porque dice, a todos nos gusta murmurar, y dice esto, la vida sin murmuración sería aburridísima. Es una forma crítica, decía este escritor, de ejercer la murmuración en tertulia. ¿Usted qué piensa al respecto? Fíjese que algunos expertos españoles llegaron a la conclusión, por medio de un estudio, que la murmuración se ha proliferado tanto que al menos un 9% de usuarios de las redes sociales usan el Internet solo para quejarse de aquello que les molesta. Y es una realidad. Usted y yo visitamos una red social y nos damos cuenta qué gran cantidad de personas utilizan estas formas de comunicación que la tecnología nos permite tener hoy día para expresar sus molestias. Ya lo hemos visto entonces, como lo define la Real Academia y como lo ven algunos expertos. Pero al regreso, yo le quiero hablar acerca de cómo lo ve Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la murmuración? Así que quédese con Huellas de Libertad y juntos aprenderemos cuál es la perspectiva de Dios acerca de este problema. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Nuestro tema de hoy en Huellas de Libertad es la murmuración. Ya hemos visto cómo lo ven algunos, cómo lo ve la gente, pero nos interesa llegar hasta usted y darle la perspectiva bíblica sobre este pecado que suele atrapar nuestro corazón. La primera expresión de murmuración se dio precisamente en el contexto del Edén, cuando Satanás mostró esa actitud de censura contra Dios, esa actitud de poner en entredicho lo que Dios había dado como instrucción a la primera pareja. La Biblia lo registra en Génesis 3:1, cuando dice la Escritura, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vea usted, la pregunta nos da la implicación de con qué actitud se dio esta conversación, una actitud de murmullo, una actitud de dejar en entredicho, poner en entredicho los motivos que Dios tenía. Así que la pregunta misma devela la actitud de Satanás, pero también nos da un principio acerca de la murmuración, de cómo lo ve Dios, que tiene que ver la murmuración con poner en entredicho los motivos de alguien. Además, encontramos en el pueblo de Israel que fue un pueblo, una nación que se dejó atrapar por la murmuración. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 24, registra lo siguiente. Los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Recuerde que Dios ya había hecho una obra liberadora a favor de esta nación por medio de Moisés, pero después de haber visto el milagro en el Mar Rojo de cómo Dios había operado un milagro para sacarlos como por tierra seca, se dio una necesidad de agua y ellos cambiaron de actitud a pesar de haber visto el milagro. Sigue diciendo el pasaje, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Así que murmurar no solo tiene que ver con poner en entredicho lo que alguien más ha afirmado, sino también con hacer un alto, según los expertos del hebreo original, tiene que ver con hacer un alto por un malestar que provoca obstinación. Así que ellos se obstinaron, estaban viendo su necesidad con tal perspectiva que se olvidaron del Dios de milagros que estaba dispuesto a proveerles todo lo necesario
para sacarlos adelante. ¿Acaso no es cierto que nosotros también perdemos muchas veces de vista lo que Dios ha querido hacer a nuestro favor y nos obstinamos en un momento de la vida por una necesidad no resuelta? Y como comentaba, los expertos del hebreo dicen que hay una alusión en el original a hacer un alto, pero un alto provocado por un malestar que ya dejó en mí obstinación. Así que murmurar es obstinarse por algo que creemos que está mal. Además, siempre hablando del pueblo de Israel, vemos lo notoria que llegó a ser su murmuración, porque en otro episodio, ya cuando ellos estaban listos para poseer la tierra, entrar y conquistarla, la Biblia registra en Números 14, 26 y 27 que el Señor le dijo a Aarón y a Moisés: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Preste atención, Dios lo asocia con perversión a nivel de esta nación, de la comunidad, del pueblo de Dios. Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. En este pasaje, y volviendo a lo que el hebreo original nos facilita, está asociado con la idea de emitir gruñidos, de murmurar, que es murmullos para quejarse, musitar inconformidades, es rezongar, refunfuñar. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos dejado llevar también por la molestia para emitir esos murmullos que parecen, puede ser hasta inofensivos, pero que realmente llevan una gran esencia de contradicción, llevan una gran esencia de protesta, a veces aún contra Dios? Así que la murmuración tiene que ver con todas estas cosas, y Aarón y María deben ser usados también como ejemplo porque ellos vivieron un episodio muy peculiar en cuanto a este pecado. Números 12:1 registra lo siguiente: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Como dije antes, la murmuración tiene que ver con censura. En este caso es censurar abiertamente a alguien más, asumiendo que la razón, por supuesto, está de nuestra parte. Yo quisiera enseñarle hoy cuáles son las huellas de libertad que Jesús nos ofrece de la murmuración. ¿Qué pasos podemos seguir usted y yo para no ser atrapados por la murmuración? Así que le invito a seguir con nosotros. Nos hemos ocupado en Huellas de Libertad de darle la perspectiva bíblica sobre la murmuración y también le hemos echado un vistazo a cómo lo ve la gente. Recuerde que la Real Academia Española define murmuración como conversación en perjuicio de un ausente, o que murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Y acerca de lo bíblico decíamos que murmurar tiene que ver con poner en entredicho los motivos, las acciones, las cosas que otra persona hace. Además, está relacionado con hacer un alto provocado por un malestar acumulado que provoca obstinación, que nos lleva a una actitud de estar frenados por aquello. También tiene que ver con gruñidos, murmullos, queja, musitar las inconformidades, rezongar, refunfuñar. Y finalmente decíamos que la murmuración es un problema de censura muchas veces. Estar abiertamente censurando a otros, asumiendo que nosotros somos los dueños de la verdad y que tenemos razones para hacerlo. Pero lo más importante en Huellas de Libertad
es precisamente mostrarle cómo ser libre de la murmuración. ¿Cuáles son las huellas de libertad que Jesús nos ofrece por medio de su palabra para que seamos nosotros completamente libres de este problema? Pues permítame dejarle en primer lugar este consejo. Hable de sus molestias con las personas correctas y en el momento correcto. El problema de nuestras murmuraciones es que llevamos las molestias a otros ámbitos, a otras relaciones que no tienen directamente que ver con las personas con las que nos sentimos disgustados, y en lugar de hablarlo de frente con aquellos individuos, lo llevamos a otros ámbitos. Por eso es importante señalar lo que Jesús hizo con sus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 33 nos da el siguiente contexto bíblico. Llegaron a Capernaum, se refiere a Jesús y sus discípulos. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó qué venían discutiendo por el camino. Porque si usted ha leído la palabra de Dios, se recordará que los discípulos en esta ocasión tenían una discusión entre ellos a nivel de pasillo, digámoslo así, sobre quién era el más importante. Y el Señor, que conocía la tendencia del corazón humano, les pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Ofreciéndoles la oportunidad de aprender esta lección, que los temas relevantes se hablan de frente. Lo que el Señor estaba haciendo es provocándolos a que hablaran del asunto abiertamente y frente a Él. Así que hay cosas que usted y yo tenemos en nuestro corazón que pueden ser molestias, pero hable de sus molestias con las personas correctas en el momento correcto. En segundo lugar, para poder ser libre, otra huella de libertad de la murmuración es que usted debe evitar toda forma de expresión cuya raíz sea la queja. Hay muchas cosas que decimos durante el día, en la vida, a causa de quejas que tenemos en nuestro corazón. Le leo lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10, en la versión traducción La Biblia al Día. Dice, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. ¿A qué se refiere Pablo? Está hablando de las quejas, que ya vimos algunas de ellas, que el pueblo de Israel tuvo contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, que se dejaron llevar por el sentido de malestar de algunas situaciones particulares y ellos respondieron con queja. Pues Pablo nos recomienda, debemos evitar, tampoco debemos quejarnos, dice Pablo de forma categórica, como algunos de ellos lo hicieron. Esta advertencia tiene la implicación en el griego original de una queja expresada para decir algo en contra de otro en un tono bajo. O sea, la palabra que Pablo utiliza para referirse a queja en esta ocasión tiene esa implicación, algo que se dice a nivel de murmullo. Así que usted y yo, si queremos ser libres de la murmuración, debemos evitar toda forma de expresión que encontramos que tiene sus motivos en la queja. Y en tercer lugar, busque dirección de Dios en cuanto a los disgustos secretos. Todos llevamos de alguna manera disgustos secretos en nuestro corazón y mente. El problema es no aprender a tratar con ellos. Por eso Pablo le recomendaba a los filipenses, en la carta dirigida a esta iglesia, capítulo 2, versículos 14 y 15, encontramos que Pablo les dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Así que Pablo nos recomienda, hagámoslo todo bajo la dirección de Dios, de tal manera que no dejemos entrar ni la murmuración ni la contienda. Hay disgustos secretos,
¿Por qué Pablo dio esta recomendación? Porque muchas veces se hacen las cosas aguardando ese disgusto en el corazón, en la mente, en lo más profundo de nuestro ser, y tarde o temprano eso sale a flote. Así que le he dado 3 consejos, 3 huellas de libertad que usted y yo podemos seguir para ser libres de la murmuración. La primera de ellas, hable de sus molestias con las personas correctas en el momento correcto. En segundo lugar, evite toda forma de expresión cuya raíz usted sabe, porque lo sabemos en el corazón, que es la queja. Y en tercer lugar, busque dirección de Dios en cuanto a los disgustos secretos. Le invito a que oremos para hacer de estos principios parte de nuestra vida. Señor, te bendecimos y te honramos. Y hoy te pedimos de todo nuestro corazón que nos des esa capacidad moral de hablar de nuestras molestias con las personas correctas en los momentos más oportunos. También rogamos, Señor, que nos ayudes a evitar toda forma de queja que ha encontrado lugar en nuestra mente y en nuestros labios. Y Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos des dirección en cuanto a aquellas cosas que son disgusto quizás tomados desde antaño, dejados allí en el rincón de nuestro corazón, que podamos afrontarlos y resolverlos para que lo que hagamos a nivel relacional, laboral, a nivel del ministerio, lo hagamos libre de murmuración, libres de queja. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como usted sabe, este programa llega hasta su vida con el propósito de ayudarle a encontrar huellas de libertad en Cristo Jesús. Le invitamos a ver nuestro siguiente programa. Que Dios le bendiga.